En eso, y hoy vamos a charlar con Daniel sobre el peronismo en pandemia. Daniel Vilota, 1.000.000 de gracias por atendernos, por charlar con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué decís, Rosario? El gusto es mío, al contrario, un honor estar en tu programa. Bien, muy bien, por suerte. Gracias. ¿Cómo se vive en el conurbano bonaerense la cuarentena? ¿Se respeta, no se respeta? ¿Cómo la ves? Tiene momentos, Rosario, la cuarentena arrancó en la primera etapa que dispuso el presidente de la Nación muy bien, y el último fin de semana sí se nota mucha circulación de gente. Cuando digo mucha, porque si decimos mucho o poco, ¿cómo cuantificamos? Claro. Se nota un quiebre con las 2 primeras semanas. Hay más gente en la calle, y por supuesto que eso pasa en todos los barrios, pero se nota mucho en el casco céntrico de cualquier ciudad, porque a lo que estamos asistiendo es al fenómeno donde las capas medias, aquellos profesionales que viven de su trabajo, pero no de un empleo con un patrón, para decirlo más sencillo, Sí. abogados, odontólogos, cosmetólogos, están tratando de empezar a encontrar dinero, que es el flujo que necesitan para soportar la cuarentena. Claro. Así que acá me parece que ayer hablaba con otro colega, Pablo Rossi de Radio Mitre, porque tuiteé y dije algo que es así. Lo que el viernes era bueno, el viernes que Fernández anunció la continuidad de la cuarentena, puede no serlo esta semana, porque la dinámica que le está imponiendo la crisis económica a la política es muy alta. Entonces, así como los funcionarios del gobierno dicen, esto es día a día, también es día a día para el que está del otro lado y mira las decisiones que el gobierno toma. A mí me parece que la cuarentena está rebasada por la realidad. Entiendo la dificultad del gobierno nacional de pensar una salida en el medio de un nivel de contagio que siempre se corre, pero a la vez eso mismo abre un gran interrogante. Si siempre se corre el pico, ¿cómo vamos a seguir? Porque también es cierto que esto encuentra al gobierno nacional con muchísima fragilidad. Aumentó muchísimo el gasto público del que recibió. El plan económico que había intentado para reactivar en el verano no funcionó, y tenemos un frente externo complicadísimo. Es decir, si seguimos emitiendo sin respaldo de reservas, probablemente en algún momento el dinero ya no nos sirva para nada. Así que estamos en un momento difícil para el mundo en general, y en la Argentina en particular, donde no vemos que el gobierno, así como se rodea de infectólogos y especialistas en salud, empiece a abrir el juego a economistas para saber si tal vez no necesita conversar con otra mirada cuál es la salida para la Argentina. Hace muchos días que desde los, digamos, desde el periodismo especializado, desde los que opinan, incluso de la oposición, bueno, etcétera, se viene planteando la necesidad de una especie de comité de emergencia económico. Yo me imagino que ustedes, que son, digamos, que miran el conurbano bonaerense, que sin lugar a dudas para mí es el lugar más complejo que tiene hoy la Argentina en términos sanitarios y económicos, no ven un futuro muy promisorio si esto sigue así, ¿no? Y acá se te chocan dos trenes de frente y a mucha velocidad y sin desvío. A ver. La crisis económica, vos tenés el 40% de la economía o del empleo argentino en la informalidad. Hay que explicar que no es que miramos el conurbano con un color, ¿cómo decirlo?, localista. Sí. Aquí vive el 40% de la población de la provincia de Buenos Aires en muy malas condiciones. Es decir, que el resto del territorio de la provincia es habitado por apenas 1/3 de sus habitantes, Claro. que es todo lo que nosotros conocemos como zona agrícola ganadera. Bueno, están empezando a mirar si ahí se puede poner en marcha algo, porque si bien los municipios en el conurbano han habilitado recaudación online, se les ha caído la recaudación entre un 70 y 80%. De 135 municipios que tiene toda la provincia, Rosario, Sí. 110 se van a quedar sin plata en mayo. De esos 110 ya hay más o menos 55 que en abril van a tener dificultades, es decir, en lo que queda de este mes. Con lo cual estás en una situación crítica. Y una provincia que, por ejemplo, para darte un dato, desde enero no puede pagar el subsidio al transporte. Es decir, que lo que está empezando a hacer la UTA en el interior del país, que es un paro, Sí. lo está pensando como un local patronal las mismas empresas de colectivo, porque si pudieran cobrar la tarifa real, el boleto mínimo estaría alrededor de 110 pesos, $1, y eso hoy es insostenible para la Argentina. Pero sin subsidio y sin recaudación, porque sube muchísimo menos gente al colectivo, y entonces no cobran lo que les da el Banco Nación por la SUBE,
Sí. Están literalmente sin flujo de caja y eso los va a poner, si no este mes, el próximo, al borde de la quiebra. Wow. Bueno, Dani, el tema político, a ver, porque lo que yo siento y veo desde acá es a Kicillof visitando un hospital que hoy tiene 16 infectados por coronavirus positivos. Visitando un tinglado donde hay camas, solamente camas, ni biombos, ni nada, ningún equipamiento, nada de nada. ¿Estás, Dani? ¿Daniel? Daniel, justo. Ahí te recuperé, Ahí está. ahí te pateé. Bueno, lo que te Me hablabas decía, de... toma medidas de seguridad, no se lo ve comprometido con la situación, hace un video diciendo pongan cara de coronavirus o de coronavirus, bueno, y no sé cómo es su relación con el presidente de la Nación y con los intendentes. ¿Cómo se lee esto adentro en el conurbano profundo? Ay, nos haría falta un ensayo y varias mañanas, pero bueno, a ver, vamos a tratar de resumirlo rápido. Kicillof no tiene la mejor relación con el presidente porque detrás de Kicillof se mueve Cristina Fernández de Kirchner, es su protegido. Y por ende tampoco tiene una buena relación, excepto con un grupo mínimo de intendentes, porque se recelan mutuamente, como ya lo hacían antes también con la vicepresidente. Eso como gran contexto. Con relación a lo de Kicillof y su compromiso con esta pandemia, yo te diría que es de la Argentina el funcionario más preocupado porque está viviendo lo que mira cualquier economista, y es que a la salida se va a encontrar con un desempleo de un 50% mayor al actual, es decir, alrededor del 15%. Y que tal vez la pobreza pase del 35 al 50% en la provincia. Eso creo que lo tiene claro, y eso lo pone, paradójicamente, si vos querés, Rosario, cerca del Mauricio Macri, que le habló al presidente, y le habló con preocupación por las empresas. El presidente, en ese espacio que él tiene, donde a veces las emociones le ganan y se pone vengativo, contó esa conversación a la prensa. Sí. ¿Y es extraño verlo a Kicillof y a Macri preocupados por lo mismo? No, probablemente el enfoque final sea distinto, pero los dos se dan cuenta que la Argentina está en una dificultad enorme si las empresas empiezan a quebrar. Sí. Entonces, a mí me parece que Kicillof está muy preocupado. Probablemente esté descubriendo todo lo peor de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ya es muy duro de por sí en una situación de cierta regularidad. Probablemente no sea, para todos nosotros, un dirigente a los que estamos acostumbrados a ver, porque la verdad que tampoco él es producto del sistema político. Sí es cierto que, más que descontracturado, luce a veces hiperkinético, pero creo que es bastante natural en alguien que le han tirado por la cabeza una provincia con los números de algunos que te di, Sí. Y donde la solución jamás es de corto plazo. Y en el peor de las situaciones, el conurbano, mira, Rosario, para ponerlo en contexto, necesita, en una situación ideal, 10 años o 15 de inversión constante en un acuerdo político enorme, con un país creciendo al 6-7% para poder hacer esa inversión. Y tal vez ahí le podríamos garantizar a los que no tienen nada ciertas condiciones mínimas de acceso al bienestar. Wow. Vos que conocés el conurbano, la pregunta que te quiero hacer tiene que ver con lo sanitario. No te estoy pidiendo una respuesta técnica, simplemente sentido común. El otro día leía que La Matanza tenía 70 camas de unidades de terapia intensiva para, bueno, más de 2 millones de habitantes. 70 camas de unidades de terapia intensiva tiene uno de nuestros hospitales destinado específicamente y solamente a coronavirus. ¿Creés que el sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires, seguimos hablando de conurbano, está preparado para un pico de esta pandemia? No, claramente no, por eso yo creo que es la urgencia y la desesperación de Fernández de importar rápidamente respiradores y de tener un equipo que le permita tal vez en mayo levantar la cuarentena, porque Argentina de otra manera va a estar en un problema grande. Con relación a La Matanza, este año debería haber censo. Hay que ver si van 10 años del 2010, ¿te acordás? Sí, sí, claro. Tal vez si eso ocurriera, me dicen algunos que están mirando la situación sin datos finos, La Matanza daría un salto de 2 a 4 millones de habitantes. Ah, bueno. Es decir, estamos mirando un número irreal. Pero por otro lado es importante que los argentinos sepan por qué se construyen hospitales en la Argentina y por qué no se terminan o por qué son tan malos. La coparticipación en la provincia de Buenos Aires se reparte por el número de camas
que cada distrito tiene, cada municipio. Sí. Es decir, eso es el código único de distribución de coparticipación. Entonces te encontrás con un tipo como Cariglino que hizo un sistema hospitalario bárbaro, deficitario, insostenible, para recibir más dinero. Con Gustavo Menéndez en Merlo haciendo lo mismo, y con La Matanza, con esos enormes hospitales que ahora hay que terminar de urgencia, porque de otro modo, también hay que decir esto, son infinanciables. Claro. Para la provincia de Buenos Aires. Vos lo que tenías que hacer es lo que intentó Fernán Quirós, que ahora es el secretario de Salud de Larreta, en la provincia de Buenos Aires con Vidal, que es mejorar muchísimo la atención primaria, es decir, una asistencia sanitaria de cercanía. Los intendentes peronistas, mientras Quirós fue aquí subsecretario de Salud del Ministerio de la provincia, se lo rechazaron, excepto algunas honradas y serias excepciones de gente que piensa. Por lo demás, los intendentes se están transformando sin antecedentes en directores de un gran sistema sanitario local en cada caso, sin la experiencia y sin cuadros técnicos necesarios. Por eso ves esas camas que tal vez puedan servir en casos leves de aislamiento, pero que de otro modo no parecen tener gran utilidad. Bien, la última, y te juro que es la última. Paseme las que quieras, no hay problema. Bueno, la política de Alberto y la relación de Alberto con Cristina, con Máximo y demás. Hasta, digamos, hace unos días, Alberto Fernández le había tirado, digamos, al Congreso de la Nación la responsabilidad sobre el tema de este impuesto a la riqueza, digamos, que para mí es una sobreimposición porque ya pagamos bienes personales, todos los argentinos que tenemos propiedades, y los ricos también. Pero bueno, y le había tirado al Congreso de la Nación. Luego se reúne con Máximo Kirchner y con, digamos, parte del kirchnerato, y ya asume como otra, digamos, como otra posición, ya con una foto, digamos, sobre este proyecto. ¿Hay presión del kirchnerismo del kirchnerismo puro, del cristinismo puro, sobre Alberto? ¿Se llevan bien, se llevan mal? ¿Cómo es la historia? Mirá, si ahora te digo que no hay presión. Toda esta enorme introducción, digo, este tipo está loco. No, todos sabemos que la presión existe, es inocultable, aunque le moleste al círculo del presidente y al de la vicepresidente muchísimo menos, porque ni se encarguen de desmentirlo. Obvio que la hay esa presión. Y es obvio que Cristina lo eligió a Alberto para administrar. No esperaba que Alberto intentara hacer política, que es con lo que el presidente también está muy entusiasmado, como cualquiera que llega a un sitio así, claro, de gozar de autonomía y poder tomar decisiones. La verdad es que no es para lo que lo eligió Cristina. Distinto es si la sociedad creyó que lo eligió para eso. Pero en el acuerdo político previo al acto electoral, me parece que nunca estuvo contemplado eso. Yo creo que Fernández está entusiasmado con que los sondeos le dan una gran posibilidad, pero también es cierto que los sondeos es una foto de un estado de ánimo de la sociedad. Sostener eso en el tiempo implica gobernar a favor de la sociedad. Lo que está en discusión en el medio de esta pandemia terrible, donde no hay nadie en el mundo que tenga una receta, es hasta dónde Alberto va a poder hacer eso. Hay disidencias estructurales. Tampoco Cristina cree en apagar la economía. Esto también hay que decirlo. No sabemos cómo la encendería y si la encendería con este tipo de impuestos que está proponiendo. Pero no está de acuerdo en apagar todo, como no le está Pichetto por la oposición, como no le está Mario Negri, sí, por citar Juntos por el Cambio. Quiero contarte que la conversación que finalmente existió entre Negri y Fernández, después del fallidísimo reportaje que le hace Berbisky al presidente, fue muy dura. ¿Ah, sí? Y donde le reprochó el trato que le dio en la entrevista al gobernador de tu provincia, Gerardo Morales, y a Adolfo Suárez de Mendoza. Entonces, por supuesto, creo, te puedo asegurar porque yo no soy parte de la conversación, Fernández quiso invitarlo a tomar un café, Negri le dijo que iba a tratar de guardar cuarentena, ahora lo escuchás a Negri decir, tenemos que sesionar precisamente por este tema del impuesto que plantea Cristina, y Negri, que como buen cordobés es bastante chicanero, planteó hacer la sesión en el CCK. Sí. Bueno, esto es lo que está pasando. Yo creo que la oposición empieza a haber una preocupación, porque es cierto que el presidente de los primeros 15 días de las cuarentenas pareciera haber una diferencia importante con estas últimas 15. Atención con lo que le dijo ayer a la Cámara de la Construcción, que no va a poder iniciarse las obras, pero que él mantiene la obra pública con
estos 8 u 11 hospitales móviles que está haciendo, eso es nada en la situación de la construcción en la Argentina. Claro, Aquí hay una discusión de sí. fondo que no sabemos cómo va a terminar, pero yo creo que se están tensando demasiado las cuerdas. Yo creo que el presidente debería dejar que el Congreso, no depende de él, pero debería hacer un esfuerzo para ayudar a que el Congreso sesione, y además debería comenzar a conversar con la oposición una salida. Yo no sé si la oposición igual tiene una receta, pero me parece que este es un destino inevitable para la dirigencia política, que es trabajar en unidad para una salida. No hay nadie que tenga una receta y no lo va a poder hacer el presidente solo. Cristina Fernández de Kirchner ayer, creo que fue ayer, hizo una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para salvaguardar la situación de la posibilidad de una sesión virtual. Primero lo comparto con vos porque yo hago mucha crítica a veces al periodismo de Buenos Aires, y la verdad es que me llama la atención el desconocimiento de la Constitución. Digamos, todo lo que hemos hecho, vos sos un poquito más grande que yo, apenas un par de años, hemos hecho educación cívica y sabemos que la vicepresidenta es parte del Ejecutivo, que a su vez, en este caso, le está pidiendo al otro poder, que es el judicial, que tome una decisión sobre el poder legislativo. Es decir, hay una ruptura absoluta con los conceptos de independencia de poderes en la República. Y te lo digo a vos porque, muchas veces critico al periodismo de Buenos Aires, que la verdad que he visto a muchos que preguntan y que no tienen, digamos, per se es inconstitucional. Es decir, no hay manera de que digamos, que esto... En realidad, sí, la Corte debería intervenir en un conflicto entre provincias. Claro. No es el caso. Claro. Por otra parte, no tiene nada que consultarle a la Corte. Pero me parece, yo no creo que la vicepresidenta, no lo sepa. No, de eso Me estamos de parece acuerdo. que hay una, Te iba a preguntar por las intenciones últimas. Claro, me parece que hay una picardía ahí esperando que un sector de la Corte que está enojada con Rosenkrantz le pegue otro palo más. Me parece que Rosenkrantz, que es el presidente de la Corte en minoría, es una figura muy incómoda para Cristina y para la Corte misma, o para Lorenzetti, para decirlo en términos más o menos claros. Ahí me parece que está buscando aliados Cristina, por si las dudas, o por una situación política o institucional más extrema que la que estamos atravesando, que es que el Congreso no funcione. Yo huelo eso, no tengo datos, hay muchos rumores circulando, pero también, para no quedar incluso entre los que hablan a veces sin saber, me reservo. Pero yo creo que Cristina está imaginando un escenario de crisis económica donde tal vez las instituciones tengan que funcionar en emergencia, o tal vez a alguien le gustaría, porque hay que decir, Rosario, que al peronismo esto de gobernar en soledad no le disgusta, no importa tanto el resultado. Encanta. Entonces acá este es el riesgo, que me parece bien que la oposición comience a planteárselo y encuentre ya rápidamente la manera de sesionar. Ojo en esto, hagamos una pequeña distinción. Sergio Massa quiere sesionar, y quiere hace rato, no encontró eco adentro del Frente de Todos. Y Sergio Massa no comparte tener la economía pagada. Tampoco encontró eco en todo el Frente de Todos. Y hay que decir que intentó de verdad recortar los sueldos. Y me parece que lo enojó mucho Máximo Kirchner. Sí. Entonces quiero plantear esto, sí, no hablando bien de Massa, sino de lo que está ocurriendo en el Frente de Todos, donde también está puesto a prueba de si van a permanecer todos unidos. Porque acá les digo, esto golpea de diferente manera. No es lo mismo Sergio Massa que Alberto Fernández, aunque sean aliados en esta pelea. Sí. Me inclino a pensar que Sergio Massa tiene mucho más roce y mucho menos prejuicio con los dirigentes empresarios que Fernández, que Máximo Kirchner o que Cristina. Entonces, ojo, porque también en función de tus afinidades es donde tu teléfono suena más o menos. Claro. Y entonces vos también tenés que empezar a tener respuestas si querés ser representativo de un sector. De esto se trata la política. Con relación a lo que decís de los periodistas, firmo donde me digas. Me pasa a mí viendo televisión, me vuelvo loco, camino por las paredes. Sí, viste, te da ganas de tirar algo al tele, qué sé yo. Pero no por alguien en particular, sino por en general, sí. Poco, Sí, tal cual. La última que te hago, ¿sabes tocar la guitarra, sí. actuar, esas cosas? Tocar la guitarra sí lo hice mucho tiempo y en épocas que recuerdo con mucho cariño, que era después de Malvinas y hasta que pudimos volver a votar, animé muchas peñas. Me gustaba mucho, estudiaba canto, la verdad ahora tengo poco tiempo,
y estaba pensando en ver si puedo volver a la guitarra porque perdés la fuerza en los dedos si no tocas. Ah, Y mira, hace mucho que no estoy tocando. pasa con el piano Sí, es también. como si no jugás claro, como si jugás al Sí. fútbol, cuando le querés pegar a la pelota está el riesgo de desgarrarte porque perdiste masa muscular o fuerza. Sí, Bueno, sí. anotate, Sí, sí. porque el gobierno le va a pagar a 360 artistas para dar charlas tutoriales durante la cuarentena. Ay, pero a mí no me van a contratar. Yo lo conozco a Alberto de cuando... No me... incluso creo, mira, voy a contar una infidencia sin mala fe. Sí. Lo llamé para saludarlo cuando lo designaron candidato, pero yo ya había escrito de él. O alguna vez nos hemos contestado tweets, vos que me sabés, sabés que yo no soy violento, No, ni... sí. En todo caso soy tan pícaro como otro. Irónico, sí. Claro, sí, y no me contestó más. Me dijo sí, y el cuarto sí dije no, todos somos grandes. Así que no creo que me contrate el gobierno. Estoy seguro que no. Es tan lejos. Y yo estoy contento que sea así. Mirá si me tiento. No, y me da por olvidate, tocar, y me pongo a guitarrear huevadas como un montón de tipos. No, ni loco. Dejáselo para León Gieco, para Ivonne Naule, para todas esas nobles almas que creen que esto va a ser bueno. Quiero decir que esto no tiene que ver con Alberto, quiero decir que esto hubiera sido malo con cualquiera. Sí, También obvio. quiero decir eso, porque ahora le tocó a él y estamos hablando de él. Así es la vida. Así es la vida y la política. Dani, es un placer enorme charlar con vos, me encanta tu sentido del humor, lo adoro. Y nada, siempre te digo que te miro en lo que el día se llevó, en el programa de La Nación Más, me encanta, creo que es casi de culto para mí. Y tus notas también son absolutamente imperdibles. Te mando un abrazo enorme y gracias por tu generosidad. No, yo te quiero agradecer a vos, a tu público que ayer retuiteó sabiendo que yo estaba, me hacen sentir una enorme felicidad que en mi país alguien esté interesado en algo que yo pueda decir y estoy a tus órdenes. Cuando quieras me llamas y charlamos. Abrazo enorme, 1.000.000 de gracias. Chao, mi vida. Adiós. A vos, chau. Bueno, Daniel Vilota, para mí hoy es el periodista que más sabe de conurbano bonaerense. Lejos, relación de los intendentes con el gobernador, con el presidente. Miren, creo que es, la verdad, para muchos es un hallazgo, algunos lo seguimos hace mucho tiempo y ha explotado ahora, tiene más visibilidad en la televisión y vos sabés que la televisión te da otra plataforma, ¿no? Pero escribe hace muchos años, la verdad es que es siempre que tenés que saber algo de la provincia de Buenos Aires hay que llamarlo a Daniel Vilota, es el que sabe seguro. Bueno, ha sido un enorme placer y desde ya le agradezco y a todos ustedes que han estado haciendo sus aportes a través de las redes sociales.